Adán o el misterio del principio. Primera parte. En el principio el hombre está solo, solo del mismo modo que Dios está solo. Cuando abre los ojos no pregunta, ¿quién soy? Pregunta, ¿quién eres tú? En el principio, el hombre se orientó únicamente en relación a Dios, y toda la creación se definió en relación al hombre. Antes del hombre las cosas estaban allí, pero no tenían una verdadera existencia. Bajo su mirada, comenzaron a ser. Antes del hombre, el tiempo fluía, pero solo adquirió su verdadera dimensión cuando penetró en la conciencia del hombre. Adán, el primer ser que tuvo un nombre, que experimentó alegría, sorpresa y agonía. El primer hombre que vivió su vida y su muerte. La primera criatura que descubrió la atracción y el peligro de los secretos y el conocimiento. Evocar a Adán es evocar el pavoroso misterio del principio, algo que tenemos prohibido hacer, al menos en público. Ein dorsim maase bresit bisnayim, dice el Talmud. El secreto de la creación es algo de lo que podemos ocuparnos únicamente cuando estamos solos, solos como Adán. Es un tema que trasciende el lenguaje y el entendimiento. Quien se interna en él se arriesga a encontrarse desgajado del presente y a permanecer aislado y silenciado para siempre. Y sin embargo, Adán es parte de nosotros hasta el punto de que el hombre reconoce que es al mismo tiempo punto de partida y realización. Él sabe hacia dónde se dirige, pero no de dónde viene. Sin embargo, le gustaría saber. El pasado le intriga más que la muerte. Está más obsesionado por Adán que por el Mesías. Adán le da miedo, y su miedo resiste a la más ardiente de las esperanzas. Una vez, un filósofo se burló de Rabban Gamliel. Tu Dios, por cierto, es una gran artista. Su Adán fue una obra de arte, pero debes admitir que él tenía grandes ingredientes a su disposición. ¿Cuáles eran esos ingredientes?, preguntó el sabio. El filósofo enumeró algunos elementos básicos de la naturaleza: fuego, viento, polvo, y agregó el caos, el abismo y la oscuridad, sin los cuales ninguna obra de arte es posible. Es verdad que todos estos elementos están presentes en la personalidad de Adán, la más compleja y colorida de la leyenda judía. Adán es impulsivo como el fuego, inconstante como el viento, e impredecible como esos personajes románticos, portadores de la agitación y el remordimiento eterno, a quienes solo Dios podría consolar y solo se niega a consolar. La Biblia le dedica no más de 1,5 capítulos a su vida. Unos pocos hechos, unos pocos encuentros con Dios, la aventura con Eva, el exilio. Su historia en el Génesis no abarca más de 40 versículos. Su vida, que se extendió a lo largo de 930 años, podemos estudiarla en cuestión de minutos. Como siempre, el Midrash trata de compensar la concisión de la Biblia y ofrece un retrato elíptico y al mismo tiempo sorprendente. Adán, la primera contradicción viviente. Humilde pero arrogante, santo y pecador, fuerte y sin embargo terriblemente débil. Por él y a causa de él, Dios se manifestó en la creación, y a causa de él y a través de él, la muerte entró en ella. Una fuente lo describe con 2 caras, poniendo de relieve así su ambivalencia, para no decir ambigüedad. ¿Por qué las Escrituras nos ofrecen 2 versiones diferentes del nacimiento de Adán? ¿Hubo 2 primeros hombres en el principio de la historia? ¿O debemos entender que aún en los tempranos días de su soledad, Adán ya era 2, como si se nos quisiera advertir que mientras el hombre aspire a la unidad, nunca la logrará? Pero entonces tenemos derecho a formular la pregunta: ¿por qué una escisión de ese tipo, semejante explosión de su ser íntimo, que debe conducir inevitablemente a interminables conflictos y contradicciones? Quizás Dios se propuso empezar su trabajo con una pregunta. Quizá, a través de Adán, procuraba interrogar en forma permanente su creación. Por consiguiente, en el principio no era el verbo, ni el amor, sino la pregunta de que se ha acuñado en el sello de Dios, enlazando al hombre tanto a sus orígenes como a su fin. Así, la suma de nuestros interrogantes refleja la pregunta original, que tuvo mucho mayor efecto que Adán, pues no murió con él. ¿Nosotros hoy podemos identificarnos con nuestro primer antepasado? El Talmud nos dice que ningún hombre se asemeja a otro, y sin embargo todos los hombres, en todas las épocas, se asemejan a Adán. Todo hombre se reconoce en él.
Nuestros deseos arraigan en los suyos, y lo mismo ocurre con nuestras penas. Nuestros rasgos llevan su sello, lo mismo que nuestros gestos. Condenados a imitarlo, somos como era Él, nos comportamos de acuerdo con su ejemplo. No hay más que una diferencia. Nosotros tenemos un pasado, mientras que Él no lo tenía. No había memoria que precediera a la suya. Nacido adulto, arrojado a un universo ordenado de antemano, le estaba negada la posibilidad de huir hacia los sueños de la infancia o las preocupaciones de la adolescencia. No había modo de salir del presente, no había refugio en la fantasía. El más miserable, el más indigente de los mortales viene de alguna parte. No es el caso de Adán. El más pobre de los hombres tiene recuerdos que vienen del mundo del ayer, anhelos, posiciones ventajosas. No así Adán. Para corregir esta injusticia, Dios le dio un futuro, el más largo de la historia de la humanidad, y le permitió a Adán verlo en su totalidad, hasta la última generación. Sus jueces y sus reyes, sus sabios y sus ladrones, sus usureros y sus profetas. Así el primer hombre contempló la imagen del último de sus descendientes y sus ojos se encontraron. La presencia de Adán se siente más que la del Mesías. El hombre que surge de los diversos textos y comentarios es atrayente y nos afligimos por él de todo corazón. Sus problemas son los nuestros, nos angustiamos por su destino, su hogar perturbado e inexplicablemente amenazado. Nos gustaría ayudarlo. Cada uno de sus movimientos nos preocupa, compartimos sus miedos, sus decepciones. Nadie recibió tanto y nadie perdió tanto tan rápidamente o tan brutalmente. Tampoco se lo podía culpar. Fue empujado y estaba desvalido como para resistir. Nadie le preguntó nada. Estaba hecho para obedecer una voluntad que no era la suya. Todo le pertenecía menos su voluntad. Su única elección era la sumisión. Primero a Dios, luego a su esposa. Había trampas colocadas para él y él caía en ellas. Pobre hombre, castigado por nada. Y ni siquiera era judío. Encarnación de la búsqueda eterna del hombre, búsqueda de sentido, justicia y verdad, Adán sigue siendo el contemporáneo y el compañero de todos los hombres, de todas las generaciones. Cada uno de nosotros anhela volver a algún paraíso perdido. Cada uno de nosotros lleva la marca de alguna inocencia robada, violada. Todas nuestras pasiones y penas, Adán ya las conocía. Tenía que enfrentarse con todas nuestras inhibiciones, manías y complejos, con una sola excepción: el complejo de Edipo, gracias al cielo. Todo esto nos lo enseña la literatura talmúdica. La vida de Adán aparece allí como una tragedia en 3 actos, con todo el universo como escenario y decorado. Como para subrayar la dimensión alegórica del personaje principal, el Midrash lo inserta en el tiempo condensado que suele asociarse con el teatro clásico. Nacido a los 40 años, su tragedia dura solamente un día. Escuchemos el Midrash. Dios concibió el proyecto de crear al hombre en la primera hora del 6º día. Durante la segunda hora consultó a los ángeles, que se opusieron al proyecto, y a la Torá, que lo aprobó. Durante la tercera hora, Dios eligió la arcilla para el cuerpo de Adán. En la cuarta hora le dio forma. En la quinta hora lo cubrió con la piel. Durante la sexta hora completó el cuerpo y lo puso de pie. En la séptima hora lo dotó de alma. En la octava hora, Adán fue introducido en el paraíso. En el curso de la novena hora oyó el divino mandamiento que le prohibía comer del árbol del conocimiento. En la 10ª hora cometió la transgresión. En la 11ª hora fue juzgado por un Sanedrín de 71 miembros. Y en la 12ª hora del 6º día fue declarado culpable y arrojado del paraíso. Así termina la historia de Adán y así comienza la historia de la humanidad. Nacido para afirmar la gloria de Dios, Adán se convirtió en la encarnación de su primera derrota. No hay que extrañarse de que Dios tuviera sus dudas acerca del proyecto. Él no estaba convencido de que fuera una buena idea colocar al hombre en el centro de su universo. Echó una mirada al futuro y vio que entre los descendientes de Adán había incontables pecadores sedientos de crimen y de sangre. No obstante, también pudo avizorar que junto a ellos habría santos y hombres justos. Así pues, por la alegría de bendecir a los elegidos, Dios consintió en dejarse afligir por los malvados.
Un Midrash nos cuenta que cuando tomó su decisión, Dios no prestó atención al consejo de 2 de sus ángeles, cuyo sentido común los llevó a encarecerle que fuera prudente. El ángel de la verdad dijo: ¿cuál es el bien que puede crear el hombre? Con seguridad será un mentiroso. Y el ángel de la paz agregó: ¿en qué forma es digno de que se le dé la vida? Con seguridad ha de provocar interminables guerras. Sin embargo, los ángeles de la justicia y la misericordia se pronunciaron a favor. Que el hombre nazca y será justo y misericordioso. Dios, se nos cuenta, suprimió a los ángeles rebeldes destruyéndolos por medio del fuego. Otra versión menos radical dice que mientras los ángeles estaban peleando entre ellos, Dios aprovechó su distracción y se apresuró a crear al hombre.